Hola a todos. Bienvenidos al canal narrativo Leafix. En este espacio, estaré compartiendo historias emocionantes y fascinantes. Soy nuevo en esto, así que espero que disfruten del video de ficción que estoy presentando. Espero que les guste y que se suscriban para más contenido como este. Todos los créditos estarán en la descripción. Aviso: My Werewolf System también tiene un webtoon. Puedes leerlo en la aplicación Bilibili Comics. Oye Gary, pon tu trasero aquí y echa un vistazo a los aspectos más destacados de la pelea de Altered de ayer. Un niño gritó desde su asiento de clase. El sonido de la campana de la escuela resonó en los pasillos, indicando que era hora de almorzar. Inmediatamente abrió su cajón de debajo de su escritorio, el niño sacó un objeto. Sin embargo, no era un almuerzo para llevar como uno esperaría, sino que el niño había sacado una tableta y la había puesto sobre la mesa, apoyándola, inclinándola para poder ver cómodamente el video. El destino inmediato, YouTube, la plataforma número 1 para compartir videos. Pronto había una multitud de compañeros de clase a su alrededor. Todos con los ojos pegados a la pantalla. Si no estás aquí en 5 segundos, empiezo el video sin ti, advirtió Tom. Mirando a su amigo, vio a Gary concentrado en jugar con algo debajo de su escritorio. Podía ver que Gary movía las rodillas hacia arriba y hacia abajo, y se había asegurado de ocultar sus acciones de los ojos de los demás. Tom empezaba a pensar que su amigo estaba haciendo algo que podría meterlo en serios problemas. Hermano, estamos en medio de la clase, vamos. Al menos ve al baño si estás tan desesperado, pensó Tom. Solo dame un segundo, ¿de acuerdo?, gritó Gary. ¿No ves que estoy en medio de algo? Debajo de su propio escritorio, Gary miraba su teléfono. Había recibido un mensaje y no estaba seguro de cómo responder. Ya era la 5ª vez que escribía su respuesta, pero terminó borrándola porque le parecía insuficiente. Esté allí esta tarde a las 6. El mensaje decía: en uno, de un la. Con el sonido de la canción de apertura, Gary entendió que realmente habían comenzado sin él. Había renunciado a dar con un tipo de respuesta adecuada y, en su prisa, escribió una carta. K. ¿Quién se cree que es este niño? Un hombre gritó de frustración cuando recibió el mensaje por su parte. Mientras tanto, Gary se había acercado a los demás abriéndose paso entre la multitud, lo que le permitió colocarse directamente detrás de su amigo Tom. Justo a tiempo, porque la pelea estaba a punto de comenzar. Dos hombres estaban uno frente al otro con nada más que pantalones cortos ajustados. Sus abdominales y músculos a la vista. Orgullosos de todo el arduo trabajo que habían realizado para la pelea de este día. En una esquina, con un peso de 200 libras, invicto durante 13 peleas seguidas, estaba Kirk Summerfield. Un hombre con una pequeña barba de chivo y cabello negro con puntas, corto a los lados. Su oponente, con un peso de 190 libras, con un récord de 10 victorias consecutivas, fue Sam Pickle. Era un hombre más bajo, calvo y con una sonrisa espeluznante. Oye, ¿no crees que estos dos se parecen un poco a Tom y Gary?, mencionó de repente uno de los estudiantes. Mierda, tienes razón. Se parecen totalmente a esos dos. Los estudiantes de la multitud se rieron juntos ante este descubrimiento. Todos, menos Tom y Gary. Desafortunadamente, era difícil negar las similitudes entre los dos amigos y los luchadores. Aunque Gary no tenía vello facial, a pesar de que tenía 16 años, nunca pudo crecer un solo vello en la cara, el cuerpo, el pecho o las piernas. No tenía pelo. Eran los genes que algunas mujeres deseaban tener. Aunque tenía pelo en una zona, prometió y se aseguró de que todo el mundo lo supiera. Era un incidente que muchos de sus compañeros de clase deseaban olvidar. Después de haber sido objeto de tantas burlas al respecto, decidió mostrarles a todos las pruebas. Por supuesto, exhibir a sus compañeros de clase no era la mejor manera de demostrarlo, y le había costado una semana de detención. Al menos se aseguró de que fuera durante la clase de educación física masculina. De lo contrario, podría haber sido peor. Aún así, tenía el mismo peinado que el primer luchador presentado, solo que su cabello era de color verde. No era su color natural de pelo, sino una decisión que había tomado durante el verano. Al principio, todo el mundo se sorprendió cuando llegó a clase con ese aspecto, pero al mismo tiempo no era tan extraño que Gary hiciera algo loco como ese. Ya tenía fama de hacer siempre cosas locas y absurdas. En cuanto al mejor amigo de Gary, Tom, se parecía a la viva imagen del otro hombre en el video. Su cabello no era exactamente calvo, pero siempre tenía un número 1 cuando iba al peluquero.
Cuando Gary le preguntó sobre su elección de peinado, su amigo le había explicado que era de bajo mantenimiento mantenerlo así. Ese era más o menos su lema en la vida. Le gustaban cosas como las computadoras, los juegos, los programas de televisión y los libros. Cosas que no podían responderle. Tom odiaba tanto interactuar con la gente que se negaba a ir a cualquier cosa que no fuera el escáner de autoservicio en los supermercados. La idea de que alguien intentara entablar una conversación con él sobre algo que no le gustaba era suficiente para que le produjera escalofríos. Dadas sus completas diferencias de carácter, era extraño que estos dos chicos se hubieran hecho amigos en primer lugar, pero de alguna manera había funcionado. Mientras sus compañeros de clase estaban ocupados riéndose, la pelea había comenzado. Tan pronto como sonó la campana, la apariencia de ambos hombres en el ring comenzó a cambiar ligeramente. Damas y caballeros, parece que nuestros alteregs están comenzando a toda velocidad desde el principio, dijo el locutor de este partido a la multitud. Los cambios más notables en Kirk fueron sus uñas crecidas, así como el color de su piel, que se había vuelto ligeramente amarillenta. Subiendo y bajando por su brazo, comenzaron a aparecer manchas negras y pequeños parches de pelo aparecieron en su rostro. Por otro lado, las mejillas de Sam se habían hinchado y sus piernas parecían estar ligeramente palmeadas después de su cambio. Como puedes ver, Kirk es un alterado basado en una bestia parecida a un guepardo, mientras que su oponente Sam está basado en un tipo de rana. Va a ser un partido interesante si lo digo yo mismo, gritó el locutor. Las transformaciones tardaron menos de un segundo, y el primero en hacer un movimiento fue Sam. Sacó su lengua de sapo y agarró el antebrazo de Kirk. La expresión en el rostro de Kirk gritaba repugnante. Tensó el brazo, haciendo que sus enormes bíceps de antes crecieran aún más de tamaño. Las venas eran visibles, prácticamente abultadas, y de un solo corte, logró cortar la lengua de su oponente. ¿Sí?, gritó Gary. Vamos, Kirk. Corriendo a través de la pequeña jaula, corrió más rápido de lo que cualquier humano natural debería ser capaz de hacerlo. Al mismo tiempo, Sam había saltado, saltando más alto de lo que cualquier persona normal podría hacerlo gracias a sus patas de rana. Por desgracia, no fue lo suficientemente rápido. Kirk logró agarrarlo por la pierna antes de que golpeara al oponente contra el suelo. No pasó mucho tiempo para que el árbitro declarara a Kirk como el ganador de este combate y también el ganador del torneo de novatos de este luchador alterado. Lo que los niños y todo el mundo estaba viendo se conocía como un partido alterado. Actualmente era el deporte de combate más popular a nivel mundial, sobre todo porque presentaban una nueva raza de humanos llamados Altered, aunque algunos discutieron si ya podían llamarse humanos. Los humanos habían descubierto fósiles antiguos que pertenecían a las antiguas bestias que solían vagar por la Tierra. Fueron, sin duda, los progenitores de los animales actuales, solo que más feroces, más grandes y más poderosos. Al final, un científico había hecho un gran avance y había descubierto una forma de alterar a los humanos, lo que le permitiría inyectar el ADN del fósil en un humano, creando así lo que la gente ahora conocía como un alterado. Estos humanos especiales poseían la capacidad de cambiar su apariencia, cambiando partes de su cuerpo para imitar a las bestias con las que habían sido infundidos. Eran más fuertes, más rápidos e incluso envejecían más lentamente que los humanos normales. Si alguna vez uno era atacado con una enfermedad, podía cambiar la composición humana hasta el punto en que se sentía como un nuevo cuerpo, librándolo de tal cosa. Pero no todo el mundo podía convertirse en un alterado. Los fósiles descubiertos eran limitados en número y aunque cada cierto tiempo se desenterraban nuevos fósiles, hasta que la ciencia encontró la manera de recrearlos artificialmente se valoraban a precios absurdos. Solo los ricos y poderosos podían permitirse el lujo de convertirse en un alterado. Incluso los concursantes que estaban viendo en este momento, solo habían recibido esta oportunidad porque estaban patrocinados por algunas grandes corporaciones. Casi todos los chicos admiraban al alterado. En cierto modo, eran como superhéroes de la vida real. Pero los dos mayores fans de la sala eran, sin duda, Tom y Gary. Ellos fueron los que engancharon a todo el mundo al deporte en primer lugar. Era normal que la gente deseara algún día convertirse en un alterado y era lo mismo para estos dos. Solo la razón por la que querían llegar a serlo difería mucho. Un gran aplauso para nuestro ganador, Kirk Summerfield, dijo el locutor al final del programa. Cuando una hermosa mujer subió al escenario para entregar el gran cheque por $10 millones, los ojos de Gary prácticamente se convirtieron en signos de dólar.
El joven estaba obsesionado con el dinero, y al ver la pelea de Alterado, especialmente el cheque grande, no podía pensar en una manera más fácil de hacerse rico y famoso rápidamente. Irónicamente, sería esta obsesión por el dinero lo que pronto lo llevaría por un camino oscuro. Un camino del que no podría dar marcha atrás. El juego del rugby, un fuerte sonido penetrante entró en los oídos de los estudiantes cuando sonó el silbato. Sirvió como un recordatorio para todos en el campo de la escuela de que era hora de su calentamiento diario, lo que significaba que tenían que correr 2 grandes vueltas alrededor del campo de la escuela. Las lecciones escolares pueden haber terminado, pero eso no significa que sea el final del día escolar. Mirando a lo lejos, Gary observó el gran reloj colocado en la fachada del edificio de la escuela. Estaba entrecerrando los ojos, tratando de distinguir dónde estaban las 2 manecillas en la esfera, no porque el reloj fuera demasiado pequeño, sino porque su vista se había vuelto terrible. Aún así, Gary siempre se había negado a llevar gafas. Sentía que si lo hacía, solo se admitía a sí mismo que tenía mala vista. Tenía miedo de que solo se deteriorara más rápido si cedía, y demostraría que tenía malos genes. Algo alterado, no tenía. Después de colocar las manos a los lados de la cabeza, tiró ligeramente, estrechando su campo de visión, lo que le permitió enfocarse. Una técnica que había aprendido al tratar de ver la pantalla al final de la clase. A las 3:30, todavía me queda mucho tiempo. Muévete, cabeza de brócoli, a menos que quieras mi tamaño de 12 pies en tu trasero. Gritó el señor Roth. Era un hombre grande que se elevaba no solo por encima de los estudiantes, sino también de todos los demás adultos. Su apellido era muy apropiado para un hombre como él. Si Gary no lo supiera, habría jurado que los genes de su maestro debían estar mezclados con algún árbol antiguo gigante. Era así de grande y robusto. No queriendo enojar más a su maestro, se unió al resto que caminaba al final de la clase. Allí corrió al lado de su amigo Tom, que resoplaba y jadeaba. ¿Por qué? Hacer, ellos, querer. Para. Matar. Yo. Cada vez que pronunciaba una palabra, tenía que respirar hondo antes de poder decir la siguiente. ¿Sabías que es más fácil respirar si no hablas y corres al mismo tiempo? Señaló Gary. Lo estaba haciendo bien y podría haber adelantado a su amigo, pero aún así optó por quedarse en la parte de atrás. Era lo mismo todos los días, y no pasaba desapercibido para Tom. Era consciente de que Gary se quedaba atrás por su culpa. Al final, Tom decidió dejar de seguir el ritmo del resto de la clase y comenzó a reducir su ritmo. Eso es mejor. De acuerdo con Internet, cuando estás trotando, debes trotar a un ritmo en el que aún puedas hablar entre sí. Sí, pero no creo que se refirieran a esto. Los dos se movían ahora tan despacio que prácticamente caminaban. Tratando de hacer menos obvia su pérdida de ritmo, balanceaban los brazos hacia atrás y hacia adelante, imitando a los que corrían delante de ellos. Desafortunadamente, esto no pasó por alto al señor Roth, y el resto de los estudiantes ahora estaban ocupados esperándolos. «Vengan aquí, vegetales», ordenó. Una vez que todos los estudiantes estuvieron alineados, el señor Roth colocó una pelota de rugby en el suelo justo frente a él. De la alineación, seleccionó al estudiante más grande llamado Blake. Era el orgullo de su clase. El tipo que era demasiado bueno para ser verdad y que por lo general solo aparecía en las películas como el personaje principal. Sin embargo, esto no era una película, y él estaba justo frente a sus compañeros de estudios. Blake tenía la piel bronceada y dorada, con el pelo castaño ondulado que tenía la cantidad justa de rizos. Para colmo, su cuerpo era el de un constructor de músculos naturalmente delgado, aparentemente diseñado para sobresalir en los deportes. ¿Sabes? Dicen que el 10% de los chicos coinciden con el 90% de las chicas, le susurró Tom a Gary mientras miraba a Blake. En Binder, quiero decir. No es que yo mismo haya usado esa aplicación. En serio, ¿cuál es el punto cuando sé que nadie me deslizaría? Es por eso que entro en la aplicación, solo para deslizar el dedo en la otra dirección. De esa manera los he rechazado a todos antes de que ellos pudieran rechazarme a mí. Pensé que acabas de decir que no usaste la aplicación. Mirando a su amigo, y luego mirándose a sí mismo, Gary estaba un poco desanimado. No era porque alguien como Blake tuviera chicas haciendo cola para ser su novia. No, fue porque personas como él eran los candidatos perfectos para ser elegidos para convertirse en un alterado. Mientras hubiera gente como Blake en el mundo, ¿cómo iba a ser seleccionado? No voy a tener pelos en la lengua. Todos sabemos que Blake es el mejor de nuestro equipo. Lástima para ustedes, que también haya cientos de Blakes en otros equipos. El señor
Root dio su charla motivadora, muy motivadora. Lo que le falta a este equipo es una buena línea defensiva. Personas que pueden abordar. Estamos aquí para encontrar a nuestros tacleadores. El objetivo del entrenamiento de hoy era tratar de quitarle la pelota a Blake mientras corría hacia ti, impidiéndole llegar a la línea blanca de tri, o B, derribarlo al suelo. Después de ver a los primeros estudiantes intentarlo y fracasar, quedó claro que era una tarea imposible. Eventualmente, llegó el momento de que Gary lo intentara. El señor Root realmente no tenía grandes esperanzas en Gary, pero de acuerdo con las regulaciones de la escuela, todos merecían la misma oportunidad. Sonó el silbato y Blake comenzó a abrirse camino hacia él, agarrándose a la pelota con fuerza como si fuera un bebé recién nacido. Oye, ¿no puedes ser suave conmigo? Al ver el fuerte agarre de la pelota, mis pequeñas manos débiles nunca van a poder arrancársela. Lo único que puedo hacer entonces, es ir a por una entrada. Cargando hacia adelante, Gary reunió la voluntad para enfrentarse a Blake. Si había un punto fuerte que hacía que Gary se destacara del resto, sería su falta de sentido del miedo, algo que incluso el señor Root tenía que admirar. Cuando se estaban acercando el uno al otro, Gary dobló ligeramente las rodillas y se colocó en una posición más baja. Aunque pareciera que no estaba prestando atención a los demás, Gary se había dado cuenta de múltiples detalles y hábitos. Cada vez que Blake hace una finta, lo hace con el pie derecho primero. Se puede ver que el peso extra se desplaza en su cuerpo hacia ese lado. El campo de hierba está blando hoy y sus pies se hunden más de lo habitual. Todo esto se hace para que pueda impulsarse hacia adelante, girando su cuerpo hacia el lado derecho. Sabiendo todo esto, Gary siguió con su finta, con el objetivo de entrar por el tackle, pero se detuvo en el último segundo y se fue a su propia derecha. Tal y como había predicho, todos estos pequeños detalles tenían el plan de Blake de dar vueltas para evitar el tackle, pero Gary sabía dónde acabaría. Al bajar, vio las piernas y estaba listo, solo para ver la colosal rodilla de Blake golpear su cara y golpearlo directamente en la nariz, seguido de un fuerte crujido que incluso los espectadores podrían haber escuchado. La sangre comenzó a caer en un instante, y Gary yacía allí en el campo de hierba fría. Mierda. Entonces, ¿qué pasa si he descubierto a dónde iría? No es como si tuviera el cuerpo para hacer algo al respecto. A partir de los años de ver peleas de alterado, Gary fue excelente para adquirir hábitos y ver la forma en que los cuerpos de las personas se movían antes de que lo hicieran. Veía a través de patrones que tal vez ni siquiera la propia persona se daría cuenta de que tiene. Por desgracia, todo fue inútil. Oye, hombre, lo siento mucho. ¿Estás bien? Déjame llevarte al médico, dijo Blake mientras ayudaba a Gary a levantarse del suelo para ver si su nariz estaba bien. Al tocarse ligeramente la nariz, la sangre comenzó a brotar aún más. Creo que está roto, se dijo Gary para sí mismo. Oh, hombre, lo siento mucho. Déjame llevarte a la clínica de mi familia. Les voy a contar lo que pasó, para que no te cobren. Lo peor de Blake en la mente colectiva de Gary Tom era que, a pesar de ser tan popular y aparentemente haber recibido todo en la vida, en realidad era un buen tipo. Al menos en las películas o programas de televisión, alguien que era tan perfecto tenía un lado malo y actuaba arrogantemente, probablemente incluso intimidando al jeque en clase, pero en la vida real ese no era el caso en absoluto. Nadie odiaba a Blake, todo el mundo amaba su lado amable y suave. Incluyendo a Gary y Tom, que simplemente estaban celosos. No te preocupes por eso. No fue tu culpa. Gary murmuró en voz baja mientras se alejaba para estar con Tom a un lado. Fue mi culpa por intentarlo de todos modos. Al pasar, Blake había oído la palabra de Gary. De todos los que habían intentado abordarlo hoy, Gary era el único que había logrado predecir hacia dónde iría. Era obvio que este compañero suyo tenía talento, y Blake quería decírselo, pero ya se había ido a un lado con Tom, que lo acompañaba a la enfermería. Deberías haber visto tu cabeza volar hacia atrás. Tom bromeó con su amigo, todo emocionado. ¿Sabes cuándo volviste de las vacaciones de verano, con la cabeza teñida de verde yeso? Pensé que habías cambiado, pero resulta que eres el mismo idiota de siempre. Por lo general, los dos se reían de algo como esto, pero parecía que hoy, Gary no estaba de humor para bromear. No respondió en absoluto a los pequeños caprichos de su amigo. ¿Por qué nos obligan a hacer este deporte? Ah, así es, porque nuestro país tiene una crisis de obesidad. Así que hicieron obligatorio que todos los estudiantes participaran en un club deportivo todos los días, para que no nos convirtiéramos en cerdos como la mayoría de los adultos que vinieron con esa estúpida idea, continuó Tom, pero esto tampoco obtuvo una respuesta de Gary.
Oye, ¿cómo está tu hermana?, preguntó Tom, tratando de cambiar de tema. No puedes salir con ella, respondió Gary al instante, sin dejar de llevarse trozos de pañuelo a la nariz. ¿Qué? No lo quise decir así. Aunque está creciendo para ser toda una belleza. Ya me lo imagino, en un par de años, se avergonzará de estar pasando el rato con su hermano mayor. No será como ahora. Deberías atesorar estos días. Una imagen comenzó a formarse en la mente de Tom, de una chica delgada y curvilínea, con cabello castaño corto y ojos grandes de forma perfecta. Solo su visión estaba ligeramente alterada en un área en particular. En lugar de melones, eran del tamaño de sandías. Lo sé, suspiró Gary derrotado, consciente de que pronto tendría que luchar contra los pretendientes de su hermana. Después de visitar la oficina de la enfermera para que le revisaran la nariz, ella le informó de lo que él mismo ya había adivinado. De hecho, tenía la nariz rota. La enfermera le recomendó que visitara el hospital si no quería que siguiera torcido de esa manera. También era posible hacer una cirugía para arreglarlo más adelante, pero sería más fácil hacerlo antes de que se curara. Fue entonces cuando se dio cuenta de la hora, y Gary salió corriendo de la habitación. Gracias, prometo que lo revisaré, le respondió. Pero no se apresuraba a ir a los médicos. En lugar de eso, estaba corriendo de regreso a casa. Al salir de la escuela, salió corriendo por la puerta y comenzó a correr lo más rápido posible para regresar a casa. Vivían en un pueblo pequeño, por lo que era más rápido para él correr que tomar el autobús. Sin mencionar que había otra razón por la que quería evitar usar el autobús. Realmente no quería gastar dinero en eso, especialmente porque podría estar de regreso en casa en 10 minutos si se apresuraba. La basura llenaba las calles de su barrio y había parches de grafitis cerca de los bloques de apartamentos. Era consciente de que su área no era la mejor en comparación con otras. No era de ninguna manera el peor lugar para vivir, pero ciertamente tampoco era el mejor. Finalmente, llegó a un bloque de apartamentos. El timbre colocado en el costado de la puerta se había roto hacía mucho tiempo y nunca se había reparado, lo que permitía que cualquiera entrara a su antojo. Lo único que quedaba era la agotadora tarea de subir 6 tramos de escaleras. Los apartamentos no tenían ascensor, y su familia tuvo la suerte de ser colocada en el último piso. Finalmente llegó a la cima, sintió como si alguien estuviera metiendo la mano en su estómago y tratando de sacarle todos los órganos. Resoplaba y jadeaba más fuerte de lo que Tom había estado en el campo. Esperó un minuto para recuperar el aliento antes de entrar en el apartamento 604. Bienvenida de nuevo, cariño. Llegas justo a tiempo para la cena, aunque voy a necesitar un par de minutos. ¿Quieres que te lo deje fuera esta noche también?, gritó su madre desde la cocina. Sí, mamá. Yo también saldré con Tom esta noche, le gritó, corriendo a su dormitorio. Su apartamento era relativamente pequeño, solo constaba de 2 dormitorios y una cocina, que era simultáneamente el comedor y la sala de estar cuando no estaba en uso. Era todo lo que su familia podía permitirse y, dado que solo había 2 habitaciones, significaba, Gary, ¿qué demonios le pasó a tu nariz? Su hermana, que había estado acostada en su cama, notó la llegada de su hermano. Todavía estaba con su uniforme escolar y escuchando música en su teléfono. Hacía unos momentos, había estado cantando hasta que alguien entró en la habitación. Amy, no te preocupes por eso, tengo que irme, respondió Gary, mientras se cambiaba rápidamente de su uniforme escolar y se ponía otra cosa. Y, por favor, no se lo digas a mamá. Así es, los dos compartían habitaciones entre sí. A pesar de que él tenía 16 años y ella 15, solo un año menos que él. Por supuesto, ambos mantuvieron esto en secreto de sus amigos. Si la gente se enteraba, podría difundir rumores de que eran una especie de familia extraña que tramaba cosas extrañas. Pero no era como si los hermanos tuvieran muchas opciones. Su situación familiar no era la mejor, y ambos lo sabían. Nunca se habían quejado de su situación a su madre, ya que la pobre mujer trabajaba más duro que todos los demás para criar a sus hijos adolescentes lo mejor que podía mientras trabajaba en múltiples trabajos. Después de cambiarse de ropa, Gary salió rápidamente del apartamento y se fue. En su camino, miraba constantemente su teléfono para verificar la hora, y ahora eran las 5:30. Lo logré, incluso con algo de tiempo libre también. Había llegado a la salida de una conocida discoteca. Encima de él, un letrero decía sótano. Estaba en el centro de la ciudad, y no estaba allí para encontrarse con Tom. Había mentido sobre esa parte. Te prometo que mejoraré nuestras vidas, pensó Gary mientras cruzaba las puertas. Adentro, había un grupo de hombres trajeados que lo saludaron.
El único que estaba sentado en uno de los sofás era un hombre con un cigarro en la mano al fondo. Dos hombres más estaban cerca de él, obviamente actuando como sus guardaespaldas personales. Te he estado esperando, chico, dijo el hombre con una sonrisa mientras dejaba escapar una bocanada de humo. Gary tenía un secreto profundo y oscuro que había estado ocultando a todo el mundo. No solo a su familia, sino también a sus amigos más cercanos. Había una razón para un cambio repentino en su apariencia durante el verano. Sin que todos lo supieran, se había unido a una pandilla.